Bueno, muchas gracias por venir a todos y a todas. Retomamos las tertulias, recordar que estábamos haciendo un alto en el camino del ciclo que veníamos haciendo de las películas de la Cannes. Queríamos tocar algunas de las nominaciones a los Oscars. Hubo una contingencia, hubo un fallecimiento y tuvimos que aplazar, pero recordad que estamos en esa cuestión. La película que vamos a presentar, La chica, bueno, para la gente que viene por primera vez, esto es la tertulia Psicoanálisis Cine. Se organiza desde la biblioteca del Campus Ciudadano de Valencia, que está Teresa Fernández, la directora. Por allí somos psicoanalistas, Paco Hernández, Teresa Ferrer, Laia Gil y Pepe Banacrocha, que es nuestro comentarista de cine preferido. Hace muchos años que hacemos ya esta tertulia y no sé cómo queréis hablar, cómo queréis intervenir, qué preferís. Si queréis presentar Pepe siempre entrará la... Luego os dejo, porque yo hoy voy a hablar un poco, porque creo que los expertos seréis de tener la palabra hoy. Si me permitís 3 minutos, os digo lo que me pareció la película apenas verla, ¿no? Que está colgado en nuestra web, en mi web y en mi hijo, el texto este. De 0 a 5 la califiqué con un 2, solo. La chica danesa Tom Hooper, un director, la primera transexual, al menos la documentada en los tratados y en los libros. ¿Qué? Tras salir bastante complacido de Damned United 2009, El discurso del rey 2010 y Los Miserables 2012, confieso que Tom Hooper me ha decepcionado en esta adaptación de la novela de David Evershoff y de otros escritos comentarios sobre la vida del pintor danés Einar Wegener, nacido en 1882, fallecido en 1931. Felizmente casado con la también artista Gerda Wegener, hasta que él descubrió que tenía un cuerpo de hombre con una psique de mujer, constituyendo el primer caso de transexualidad documentado médicamente tras someterse a un complejo y doloroso proceso de readaptación sexual. La chica danesa es una producción británica hecha con corrección académica, pero también con falta de brillo y de autenticidad, pues minusvalora lo que la peripecia personal de Einar tiene de inseguridad y de sufrimiento, y sobre todo de novedoso caso clínico, el drama íntimo de quien acabó convirtiéndose en Lili Elbe, ya residente en París tras ser operado en Alemania. Eddie Redmayne, galardonado con el Oscar por La teoría del todo, 2014, recordad, es la del científico este que está paralítico, Hopkins, ¿no se llama? Encarna meritoriamente a la protagonista en medio de bellos decorados y escenarios Art Nouveau, eso sí, de la capital francesa, pero la chica danesa descuida un poco el análisis de su complicada relación con su esposa, con la sociedad y especialmente consigo misma. ¿Quién? La película... ¿Quién? La película, digo, que no acaba a mi juicio, no acaba de profundizar en lo que tiene de sufrimiento, lo que tiene de inseguridad y sobre todo su debate consigo mismo, como lo que tendría, ¿no? La película huele demasiado a melodrama sentimental y a novelita rosa, con no pocas concesiones a la estética homoerótica, es decir, la pluma que llamamos en la conversación normal, y a las poses afectadas. Lili Elbe fue una pionera en cuanto a acoplamiento de su cuerpo, transformándolo a su verdadera integridad sexual en una época, finales de los años 20, recordad, en que los médicos calificaban a estas personas de homosexuales, o bien esquizofrénicos o pervertidos, antes de que la ciencia moderna descubriera que se trataba de una cuestión de alteración genética.
el difícil tratamiento quirúrgico en estos casos. Mutación genética. Eso lo dice quién. Sí, pues los libros, la documentación que yo he leído. Que es una cuestión de alteración Lo de genética. las transexuales, sí. No otros casos, que ahora os dejaré abierta la cuestión a vosotros. El difícil tratamiento quirúrgico, en estos casos la mutilación de los genitales masculinos, la reconstrucción vaginal y la implantación de pechos mediante hormonas o rellenos, acabó con la vida de la protagonista. Lamentablemente la chica danesa casi todo resulta demasiado peliculero y efectista, muy superficial, convencional y ambiguo. Ese es mi punto de vista, no significa que esto sea dogma de fe. Y para los expertos, estoy interesado en que tratéis una serie de temas que yo y supongo que mucha gente no tenemos plenamente asumidos o claros. Es decir, está por una parte el sexo, que tiene el aspecto anatómico y biológico, está la libido, que es el aspecto del deseo, un aspecto más bien del instinto, ¿no? Está la genitalidad, donde, eso lo sabemos de hace tiempo, están los caracteres primarios y secundarios. Los primarios sabéis que son los genitales, vagina o pene, los secundarios en los hombres es la barba, es la voz ronca, la voz gorda, la mujer, pues, pechos, porfina, etc. Está el género, ahí quiero yo, sí que sé que es una cosa que se utiliza mucho últimamente para distinguirlo del sexo de las personas. Yo lo asocio casi al rol social que desempeña la persona según su sexualidad, ¿no? Y finalmente distinguir, como sabéis, el travesti o transformista. Ahora estoy en el libro, estoy escribiendo, había 5 o 6 muy famosos en Valencia que aparecen allí, aparecen en el libro citados, Marla Margot, Sareta Sareta, Encarnita Duclón, todo esto eran Zacarrá. Estos estuvieron al menos casi 10 años actuando, son hombres, chicos, que se maquillan, se visten de mujeres, etc., lo cual es una cosa totalmente distinta del caso que la película trata, ¿no? Y distinguir, normalmente son actores, se dedican al teatro, a hacer numeritos de cantantes. Aquí en Valencia una se disfrazaba de Sara Montiel, otra la Carrá, como he dicho, otra, siempre imitando a... Que la mayoría fueron homosexuales, como me consta, casualidad o no, o ya tenían una tendencia a disfrazarse de eso y actuar como mujeres, no lo sé. Está el caso de la película, que es la verdadera transexualidad, la contradicción entre cuerpo y mente, es decir, y está la homosexualidad, que muchos lo confunden. El homosexual es un hombre al que le gustan los hombres, con pluma o sin pluma. Los osos, creo que los llaman, son hombres muy peludos, el pelo acero, no son los clásicos mariquita para entendernos entre nosotros. Quiero deciros, y ahí acabo, que dejo a vosotros que debéis dominar mejor todos estos temas de los cuales la película solo abarca la transexualidad, solo aborda esto. Creo que para el coloquio de hoy yo me sentiría muy satisfecho si hablarais y me aclararais conceptos. No voy a decir una cosa, 1850-1950. Es una época donde aparecen muchas cosas. La guerra del 39, el 39 no, es del 42. El 42. Empieza el 39 y termina 42, no sé eso, 40. Y la del 14, pero yo no me refiero a eso, me refiero a todos los movimientos que hay, de que van de 1850, también está la gripe que mata a un montón de gente, 1918. que va de 1850 a 1950, donde se ubica todas estas historias. Digo historias porque no voy a coger solamente la de la dama danesa. Voy a coger un caso que estudia Freud, que se basa en la lectura de las memorias de un presidente del Tribunal Supremo,
de Viena. De Viena, no, de Austria, no sé de pero de Viena es Teresa. El profesor es Herreber, que es un caso de clásico psicoanálisis del empuje a la mujer. Bueno, quiero hablar también de una época donde surgen todos los padres de la sexología, incluido Freud. El primer cirujano que opera Einar es Magnus, no, ¿cómo se llama? ¿Me podéis? Sí. Es Magnus Hitcher, creo. Un Magnus impronunciable. Sí, Magnus sin pronunciar. ¿Es Magnus? Sí. Pero este hombre es un hombre que nace en Polonia y muere en Niza, nace en el 68 y muere en el 35. 1868, recordad que Freud nace en 1856 y este muere en 1935 y es el que tira atrás una enmienda o algo que hay que había no sé si en la Constitución o en alguna legislación contra la homosexualidad en Alemania. Estamos en un momento de explosión y liberalización de todas las selecciones de objeto que no tengan que ver con la heterosexualidad. Este hombre es el que dirige la primera, no lo hace él porque es un sexólogo, es un cirujano, ahora es que es médico, pero dirige la primera operación de cambio de sexo de Einar, en la que le extirpan todos los genitales masculinos. En 2 años tiene 5 operaciones y las otras él no está. Magnus no está. No, pero sí que está vivo. O sea que no estaba de acuerdo, no lo sé muy bien. No está. Y en esas otras operaciones le implantan los ovarios en aquella época, 1930, y el útero. Y él tenía 48 años. Una completa locura. Porque quería ser madre. Imaginar con la cantidad de problemas que hay hoy en día para que los trasplantes sean aceptados, imaginaros entonces, un calvario. La muerte fue muy fuerte. Quiero decir, antes de dejar que haga una introducción un poco más seria, que a los que dice la primera vez, que el psicoanálisis no se dedica a interpretar las obras de arte, sea película, novela, lo que sea, sino a coger ejemplos de ella porque la obra de arte nos interpreta a todos. Esta película a Pepe puede no haberle gustado o haberle decepcionado, a mí me inquietó y a cada uno le produce es arte. Entonces el arte interpreta a la persona y no al revés. No los psicoanalistas estamos para explicar lo que ocurre en el arte, sino para tomar ejemplos de él. Y aquí quiero dejar, ya no hablo más, que lo que yo más destacaría que podemos tomar como ejemplo de acontecimiento en el cuerpo, un acontecimiento voluptuoso, son las escenas en las que Einar está. Primero en la que se pone las medias de bailarina. Y en su cuerpo vemos como la voluptuosidad le invade. Otra escena, igual me dejo alguna más, es cuando está viendo a la prostituta que la imita en el baile. Y puede que me deje alguna más. Pero quiero que os fijéis en esas escenas que en su cuerpo el actor expresa una voluptuosidad completamente sexual en todo el cuerpo, no fálica, claro, no es que se levante el pene y eyacule, que también o no, pero que hay en su cuerpo una expresión de algo del goce que tiene que ver, que se ve muy patente. Eso es un ejemplo para nosotros de lo que luego podemos volver a comentar sobre lo que ocurre en este tipo de modalidad de goce, voy a decir. Dejo a la idea que te va a aclarar
que ha preparado un poco una serie de preguntas. Sí, la cuestión de la diferencia entre sexo y género, y introduzco otros conceptos, claro, van ligados. Para poder responder a esta diferencia entre sexo y género, alguna vez que otra, bastantes, hemos hablado en la tertulia de que la relación sexual no existe. Hay que recordar esto que quiere decir. La relación sexual no existe, pero el goce sí. Pero goce sí, no, por supuesto. Puede Que ser no es lo sexual, mismo. sí. El goce de follar, por decirlo claro. Pero vamos, por recordar un poco lo que quiere decir que la relación sexual no existe, es que al ser seres del lenguaje y estar en la cultura tenemos que pagar un precio, que es alejarse cada vez más de la naturaleza. Esto quiere decir que hay una hembra que está en celo y entonces hay un macho que la capta para la procreación. Nos alejamos de eso, también de los instintos. Deja de funcionar el programa sexual para los humanos. Ya no existe ni esta hembra ni este macho y entramos en un mundo sin garantías en cuanto a la sexualidad y al amor se refiere. No tenemos relaciones sexuales con el fin de tener hijos y no hay garantías ni de ser hombre, ni de ser mujer, ni de tener pareja, ni siquiera tenemos garantías de tener relaciones sexuales. Es en esta línea que hay que introducir esta diferencia entre sexo y género, y es que no tiene por qué coincidir el sexo biológico con la posición sexual, de lo masculino o lo femenino. Y esto no tiene nada que ver al mismo tiempo con la orientación sexual. Esta posición sexual es una elección de la persona en cuanto al goce. Y la orientación es también una elección, pero en cuanto a qué sexo se busca en la vida amorosa, si el mismo o el contrario. El tema de género es otro cantar, pues en las edades tempranas, cuando el sujeto se reconoce como cuerpo unificado ante el espejo, ¿sabéis estos juegos que se hacen ante el espejo? ¿Está o no está? De los niños. Es en esa época que se puede identificar con ese cuerpo que se tiene o no. Con la imagen. Claro. Es en el caso negativo que está Einar, no sé, su cuerpo no coincide, mientras que Gerda sí se reconoce en ese cuerpo. Según Lacan, ser hombre o mujer es una cuestión de posición, asumida por el ser hablante, en la que el género no es dado a priori. La estructura, neurosis o psicosis no está subordinada a esta condición sexual. Con todo lo anteriormente dicho sobre la pérdida de programa sexual de los humanos, la sexualidad, mostrará el psicoanálisis, tiene varios destinos. Uno es la represión, que estaba muy en boga en el momento que nació el psicoanálisis, la época victoriana, la represión sexual. Otro es el rechazo, que luego hablaré de él, y el de hoy en día, que es uno que está establecido a modo imperativo, que es fuerza a tener una sexualidad totalmente plena, siempre plena, abierta a cualquier práctica. Es el imperativo de que hay que probarlo todo. La penetración es por todos los agujeros del cuerpo, la elección del sexo también hay que probar. El eslogan es, si no lo pruebas, no lo sabes. Es ese forzamiento que hay hoy en día. Lo que sí que está muy prohibido hoy en día es el tema de los abusos sexuales, que no es lo mismo que violencia sexual. Ahí sí que está muy... En esas prohibiciones es donde permanece el testigo justamente de que no hay programa sexual. Por ahí es por donde se ve. En una de las salidas, que es la del rechazo, es justamente donde se ubica la temática de la transexualidad, o por decirlo bien, transgénero. Porque se nombran nacidos en un cuerpo equivocado, no se reconocen, no se sienten en el cuerpo que tienen, es como se narra. Entraré un poco en el detalle de esta película. La pareja Einar y Gerda son dos artistas, pintores. Él tiene algo ya de renombre y ella no puede vender sus cuadros. A medida que él entra en este proceso y va avanzando en este proceso de convertirse en mujer, no quiere pintar más cuadros. Que en la película, en su obra no. Pero en la película siempre está pintando el mismo cuadro. En su obra no, ¿verdad? En su obra no. Pues Pero tiene un premio. El famoso Sel, como pintor, que le dan un premio tenemos en Dinamarca, un premio importante. Pero hay más cuadros. Hay más cuadros, casi todos son paisajes. Es cierto que repite mucho el que vemos en la película, pero
pero vamos, tiene más obras. Pero es cierto que esto lo repite mucho, que es la escena que recordáis que le alude al verso, con Hans. Entonces, del lienzo de alguna manera cuando deja de pintar pasa a hacer su propio cuerpo, es el de lo que se ocupa. Einar. Ensaya ante el espejo, lo modifica, lo retoca, pero no es suficiente. Otra de las escenas es esta que está entre bambalinas de teatro. De voluptuosidad. Sí, que él se esconde el pene, que a veces recuerda un poco a El silencio de los corderos, este juego delante del espejo. Así que se coge el pene y Se lo esconde y hace una especie de baile. Para Gerda, la verdadera chica danesa, que hasta entonces no venía en un cuadro, puede hacer algo distinto con su obra. Empieza a dibujar a Lili, que no a Einar. Nunca pintó a Einar. Y eso le hace triunfar. Hay pues algo de lo más íntimo de Gerda que conecta con esa transformación. Pero que al mismo tiempo se le vuelve irreconocible. Llega un momento que se le va de las manos. Gerda le pide a Lili, le dice, ¿puede volver mi marido? No puede. Algo también de la vida sexual de Gerda se transforma a medida que él se va poniendo la ropa de mujer. Ella lo toca a él como si ella fuera una mujer. ¿Sí? Toca los pechos, como si tuviera. Además, si recordamos cómo se conocieron, fue ella quien se acercó, fue ella quien le besó, él se escandalizó. Pero vamos, esto en una época en que la mujer no toma iniciativa ni erótica, ni sexual, ni amorosa. No creas que en los años 20 estaban... Bueno, tal y como lo contaban en la cena de artistas, estaban todos muy escandalizados, incluso porque señalan los tobillos. Acordaros de la escena. El problema surge, hasta ahí muy bien, el problema surge cuando ella no puede estar entre hombre y mujer y decide que tiene que ser mujer. A medida que la moral sexual se va haciendo líquida en lo social, surgen o se pueden captar en ese desvanecimiento las singularidades, más que con el género, con el cuerpo de cada uno. Ciertamente la modificación del cuerpo es algo muy clásico. Los tatuajes tribales, los maquillajes, vestirse de una forma que exalta algo del cuerpo o lo esconde. Pero cuando las operaciones estéticas emergen, porque son posibles, ya no estamos en el mundo del semblant, ni del disfraz. Tocan el cuerpo, ya sea para parecerse a un gato, no sé si habéis visto una foto, es un personaje real que se ha convertido en un gato con operaciones estéticas, para ponerse 3 pechos o para cambiarse de sexo. Lacan sostenía que el cuerpo era un terreno abierto a la imprevisibilidad y no limitado a la heteronormatividad. Cuando un sujeto de sexo masculino, biológico masculino, sigo leyendo a Lacan, afirma que es una mujer, aún contra las evidencias de su cuerpo, su gran batalla es hacerse reconocer por el gran otro. Este es el intento incompleto de Einar, no puede, fallece en el intento. El gran otro es por lo social. Que la sociedad lo reconozca como mujer. Se trata, por lo tanto, de hacer un cuerpo de tal forma que su imagen corporal corresponda a ese ser con el cual se siente. Pero para esto, me pregunto, ¿es necesario pasar por el bisturí? Es a mi parecer un vano intento de reajustar un ser al cuerpo que se tiene, como si se pudiera insertar algo de aquel programa sexual perdido. Justamente el ser humano pasa por la inadecuación de ese cuerpo que se tiene. Pues lo biológico a la vista está en esta película. Para nada tiene por qué coincidir con la sexualidad, el género ni la orientación sexual. Y nada lo podrá coser a pesar de la ciencia y sus avances. Esta es mi intervención. ¿Queréis preguntar algo sobre o comentar alguna cosa sobre... He hecho la llana. Bueno, yo quería puntualizar que yo sí que he leído que Gerda no era muy famosa como pintora, pero sí como ilustradora. Como ilustradora. Ella- ¿Tiene ilustraciones eróticas? Sí.
pintaba muchas, dibujaba muchas mujeres para revistas de la época. Y en su papel ilustradora sí que tenía un cierto reconocimiento, pero no como pintora. Ellos se casan en 1904. Einer tiene 22 años, son muy jóvenes. Ella tiene 19. Recibe el premio que os decía en 1907, Einer, en Bachle, se imagino que estarán en Dinamarca. Y después también le dan otro en París, a Einer. Viajan por Italia y Francia y por fin se instalan en París en 1912, donde Einer puede vivir abiertamente como mujer. Se instalan por eso, que es cuando es presentada siempre como Lili Elbar. la prima de Einer. En 1920, de 1920 a 1930 se van a Alemania para empezar las operaciones de cambio de sexo. Y muere en el 31. Quiero con ello decir que pasa más tiempo, sea vestido de mujer y teniendo una sexualidad, imagino que está con ¿verdad, no? Según yo he leído, tenía relaciones con hombres y una bastante Cuando... porque es ella la que lo lleva en 1920. grande. Ella siempre está con él, sí. Habrá más tiempo de su vida. Así que con operación y con el paso al acto Sin de convertirse en operación. mujer. Paco, sí. Sí, yo quería hacer dos o tres reflexiones sobre la película. O sea, me voy a ceñir a la película. Lamento no tener las notas que tomé cuando vi la película, como se suspendió el acto, y en el maramagno de papeles de la mesa no las encuentro. Entonces esta tarde he visto un poco el tráiler de la película para refrescar un poco la memoria y ver si las impresiones que tuve entonces se pueden sostener todavía, si tienen actualidad o fue una pura impresión que eso con el tiempo se va y desaparece. Pues yo creo que lo ha reforzado los dos o tres trailers que he visto hoy. Y el refuerzo es lo siguiente, me baso en Lacan, ¿no? Que digamos aquí es, porque a mí me chocó, digamos, la idea del cine, que aunque Lacan no había todavía casi nacido, pero sí que ya está ahí lo que luego más tarde Lacan dice. Entonces es lo que a mí me interesó. Bueno, en primer lugar, la película para mí fue inquietante. O sea, no puedo decir que es una película que te gustó porque te gustó por aquello o por lo otro, que sí que me gustó. No voy a hacer las críticas que pueda tener, que seguramente que las tiene, pero la impresión que me dio fue de inquietud. Sí, y cuando algo es inquietante, es que algo de ti hay ahí. Lo digo en ese sentido. O sea, no es el espectador que ve así como afuera o con el cerebro, la inteligencia y analiza, ¿no? Sino que te impacta porque algo de ti hay en esa historia. Todavía no me he operado, pero bien. Ni siquiera de apendicitis. Que también es un apéndice. Bien, dicho esto, vuelvo a la película. Estoy un paréntesis. Era una cosa inquietante. La otra cosa que me produjo mucho interés en la película era ver el tipo de amor en esa pareja. Es la modalidad de amor en esa pareja. No podemos decir si era bueno o era malo, porque no es el caso,
pero no podemos decir tampoco que era un amor como cualquier otro. Es un amor, digamos, creado ex nihilo. Es un amor que sin estar se va creando. Y es la propia vida la que lo va creando. Porque me imagino que habría una atracción de jóvenes y de sexo, etcétera, etcétera, que es la primera fase, digamos, común a todos. Pero cuando, y ese es el primer punto que quiero decir lacaniano, cuando él acepta por hacerle un favor a ella, con todo el repelús que le da, pero por amor a ella y porque son solidarios, los dos es un amor solidario, y luego si queremos hablaremos qué significa amor solidario. Cuando él acepta colocarse las medias para posar para ella, la cámara fija prácticamente el pie y se ve lentamente como ella, o él en este caso, va subiendo las medias, y conforme va subiendo, algo de su cuerpo está, digamos, tocado, algo que está, vibra, pero algo que a él lo sorprende. El primer sorprendido es él, es el primer sorprendido. Y en ese sentido habla de lo inquietante, es el primer sorprendido. Y eso yo diría que es como en la aviación, cuando digamos el tren, el avión va por la pista corriendo, todo el mundo sabe que si hay peligro puede pararse y no pasa nada. Pero en el momento en que levanta el morro, el tren de aterrizaje, eso es lo que llaman en la aviación el punto de no retorno. A partir de ahí ya no puedes volver, si vuelves la catástrofe. Pues bien, la puesta de las medias para él es un punto de no retorno. A partir de ese momento hay un antes y un después. Un después que está por ver, porque tampoco es un después que cae así como totalidad, es un después que poco a poco va trayéndose. Y luego en las fiestas, cuando se encuentra con el otro, ya digamos el sexo ya va apareciendo desde esa posibilidad, ¿no? Bien, y corro corriendo. Cuando él está sufriendo y le dice a ella, es más fuerte que yo, o sea, es como si anulara la voluntad, el que yo soy hombre y quiero ser hombre, ya no juega ahí, digamos, ningún papel. La llamada de lo femenino, cubierto o encubierto que tenía, es más fuerte que él, y se lo dice a su mujer. Y dice, sí, ya lo veo, ya lo sé. Bien, a partir de ese momento, ella lo acompaña en su descubrimiento, tratamiento, sufrimientos, etcétera, etcétera. Y, al igual que hay una, digamos, modificación en su estar, cuando se pone la media, sí que me parece que a lo largo de todo el proceso, hasta el final de las operaciones, lo que en el actor ese se ve, como gran actor, es el sufrimiento interno, y si no fuera por la mujer, diría en solitario. Es el sufrimiento de la transformación que es un descubrimiento día a día y que le puede y lo quiere. Lo puede y lo quiere. Es cuando, digamos, abandona lo que podríamos decir la identificación propia de su cuerpo masculino al descubrimiento de eso que no sabe lo que es, pero que lo atrae en tanto que empuje a la mujer. Exacto. Eso diría. Bien, de entrada, yo diría, tengo otra cosa que decir, pero más al final. Me la ha dejado muy bien. Empuje a la mujer. Es... de casualidad en casa un día estaba muy cansada y voy viendo, quería ver una película completamente superficial, para no pensar. Y aparece en la tele Una nueva amiga, una película francesa, guiada por el título, pensando que era americana, digo esta. Veo que es francesa, no, o sea, hubo un momento de precaución, pero dije, bueno, con este título, los franceses ponen títulos más rebombantes. Pero este era un director muy joven. Genial. Creo que la película de esta hay que ponerla y verla y en relación con Una nueva amiga. Que os propongo para el próximo, si esto os anima bastante, hacerla el próximo día y retomar las dos cosas. Porque es la misma temática, yo diría que más velada
en una nueva amiga, pues se puede ver un poco mejor porque no es tan inquietante, pero da muchas claves de lo que pasa ahí, sobre todo al personaje femenino. A la chica, que aquí pues la chica danesa en realidad es ella, es Greta, no es Ine. Pero aquí todo el mundo hablamos de Bueno, quieren ser ellas. Entonces, aquí hay una cosa que ha nombrado él, que es el empuje a la mujer. 1842 nace el Daniel, no sé cómo se llama de apellido, primero o de nombre segundo. ¿Qué Daniel? ¿De quién hablas? Es Kleber. Ah, de River. Daniel Paul Schreber. Un hombre que va a vivir 60 y tantos años, 69 años, y que va a ocupar altos cargos de responsabilidad, tanto en el Parlamento como en la jurisprudencia austriaca. Este hombre, muy valiente, pasa de sus 67 años, 8 o 10 enfermo. Y como se encuentra en uno de los vericuetos, encerrado en un manicomio, en un asilo, y no lo dejan salir, escribe las memorias suyas de su enfermedad, que se llaman Memorias de un neurópata, que me gustaría que se pudieran consultar para la próxima vez, porque expresa muy bien la voluptuosidad del goce de convertirse en mujer, que es lo que le ocurre a él. Lo expresa muy bien, es muy culto y lo puede decir. Y lo hace para que lo dejen salir del manicomio, poniendo una querella. No es fácil, no se escriban las memorias, lo comprenden y lo dejan salir. Lo juzgan y lo dejan salir. Entonces, este hombre... Hay que puntualizar que en ese tiempo no salía nadie de un manicomio. Nadie. Y además, esto es muy bonito, porque quiero destacar una cosa que creo que a Althusser le pasó también, pero no estoy muy segura, que una psicosis no es una persona que esté débil mental de la cabeza. Eso es lo que demostró él. Es totalmente responsable de sus actos. Y de hecho, no lo voy a leer, pero uno de los informes periciales de uno de sus psiquiatras viene a decir esto, que lo tuvo a su mesa sentado durante 2 años, que duró el proceso, y hablaba de todos los temas de la cultura y el delirio estaba ahí. Era el delirio y él hablaba de todo lo demás perfectamente. O sea, que no pensemos un loco, como nos lo presenta el servicio, el silencio de los corderos, que parece que estén... Sí. No son así. Entonces, este hombre, un día, se le ocurre una idea fantástica y es lo hermosísimo que es sin duda, porque sería ser una mujer en el momento, sometida al momento del acomplamiento. Y a partir de ahí desarrolla todo un delirio voluptuoso que le invade todo el cuerpo, de una transformación de él en mujer. Concretamente, en su delirio toma la modalidad de la mujer de Dios. Muere en 1911, el primer transensual que se considera, nace en 1882, Einer, y lo que ocurre en esta época que os he dicho, según mi parecer, es el auge del discurso de la ciencia. La ciencia sabéis que ha sufrido mucho. Sufre mucho durante siglos. La religión la persigue, la mata, un montón de cosas, y se refugia en círculos muy cerrados. Pero llega un momento donde su hegemonía se impone. Hasta hoy. Hasta hoy, hasta el punto, como ha dicho muy bien Pepe, de que toma el lugar de Dios, la ciencia. Cosa absurda, porque no sé por qué vamos a poner una producción del hombre como la creación, como el que crea al hombre. Entonces,
¿Qué pasaba cuando no había un cirujano que hiciera una operación transexual a toda esta gente que tenía esta modalidad de goce? Y luego también no quiero descuidar a ella. ¿Qué hace ella al lado de él? ¿Qué hace ahí? Años y años y años al lado de él. Ahí apunta que tú apuntas una cuestión más homosexual de ella, un rol más masculino. Sí. Un amor solidario, apunta Paco. Sí. Yo veo más homosexualidad por parte de ella. Por parte de ella. Yo lo enfocaría más desde que es una artista. Y Sí. que entonces sería más desde el lado del amor solidario y de lo que empuja el arte de ella. Yo a ella no la veo homosexual en tanto en cuanto, fijaros cómo se pone cuando dice quiero que venga mi marido. Quiero a Ina. No hay. Cuando veáis la película Una nueva amiga, veréis como la chica francesa Claire, lo que se llama, se sorprende mucho y se da un susto cuando a él lo ve de mujer. No, perdón. Cuando lo ve de mujer también. Pero cuando ya está viéndolo de mujer un tiempo, cuando lo ve de hombre, se impresiona mucho. Así como esta llega a suplicar cuando está... Es una escena muy fuerte. Cuando está en la cama con una cortina en medio. ya no sé para qué se la ponen, una cortina en medio. Ella suplica que echa de menos que quiera a su marido. Yo no veo la homosexualidad ahí para eso. No. Pero yo me refería al momento, Es amor. es que el momento en la cama, que ya cuando lo toca como a una mujer, Pero eso no tiene por qué ser la homosexualidad. ya, pero es que, no sé, yo la llevo ambiguo, es lo que es, o como yo lo he captado. Pero no sé. A ver, yo creo que para ella también es una experimentación. Es Es artista lo que dice Teresa. y está experimentando. De la misma forma que Einer experimenta en su cuerpo como si fuese un lienzo, ella experimenta también con Einer y con ella misma. Realmente. Homosexualidad. Hay cierta ambigüedad. Yo no creo tampoco que ella sea homosexual, que sea lesbiana, pero sí que es muy propio el juego ambiguo, esa ambigüedad en los artistas. Se ve muy claro en la relación que ella tiene con Anna Larsen, la bailarina. Es un juego un poco perverso también entre las dos. Y quizá ella disfruta manipulando. En un principio ella goza también manipulando a Einer. Le da una sensación, a ella le da placer también ver cómo él se va transformando. Luego sí que estoy de acuerdo con Paco en que es un amor solidario, en que al final, a pesar de esa escena tan dura cuando entra, que ella le dice ¿dónde está Einer? Quiero que vuelva a mi marido, y él le contesta como si está nevando en Pamplona, que es desgarradora. Yo creo que ahí sí que ella es como el momento en el que ella toma conciencia de lo que realmente está sucediendo, y a pesar de eso ella elige quedarse a su lado, al lado de... porque se siente responsable de lo que ha sucedido. Sí, en Esa ese es mi sentido, opinión. sí, en ese sentido hablamos de amor solidario, ¿no? Pero no solidario en el sentido de camaradas, ¿no? Sino, digamos que el punto de partida es el amor que había entre los dos. Que por no sé qué razón, no se ve muy bien la película porque empieza. Pero que es un amor, y cuando antes decía, inédito, que se va transformando según la vida cotidiana, no proyecto de vida,
sino la vida cotidiana les va imponiendo a él y a ella. Y ahí no hay, digamos, en ese desgarro de la pareja, no hay un desgarro de la pareja. Porque ella opta de estar con él, pero no porque es solidaria como un hermano, como un primo, como un amigo, no, sino porque lo quiere, etc. Pero es un amor que se va transformando y él también se va transformando. Y en ese sentido es cuando hablaba de acompañamiento, como cuando uno acompaña a un enfermo. Puede haber actos solidarios, pero tiene que haber algo de amor, si no es un coñazo. Tostón. Hay que ser, sí, hay que ser médico o enfermera de profesión, porque si no, no hay nada de la libido tuya que esté ahí. Puede ser responsable, puede ser solidario y tal, pero no hay argamasa ahí. En esta pareja, en todo momento, de los más dulces que han tenido hasta los más duros, había ahí vínculo entre los dos. Y eso sí que me parece que era, bueno, y digamos, la novedad para mí es la apuesta que hacen los dos por lo inédito, por lo desconocido. Y eso empalma con lo que decía Teresa por el artista. El artista, cuando se embarca en una obra, se embarca, no sabe muy bien, se embarca por pulsión, yo diría, ¿eh? Hay una pulsión artística que empuja, y aquí hay una pulsión, digamos, amorosa, solidaria, que empuja. Y es, como dice él, lo dice en la película, es más fuerte que yo. Eso es la pulsión. Eso hay una, yo quería haberlo encontrado, pero Ana la ha estado buscando, en castellano no está. Porque así como el presidente Schreber tiene escrito las memorias de un neurópata, Einar escribe un diario. Entonces, ese diario sería muy interesante ver, porque podría El primer testimonio. dar el testimonio de lo que él sentía alrededor del goce. Porque hay momentos donde él presenta como ausencias. Se queda como muy absorto, recuerdo el momento en lo que podría, o sea, en el presidente Schreber, son fases de hipocondría que le producen unos insomnios muy fuertes, que está ausente, que digamos que preceden a toda la construcción delirante, y en él también se ve. Pero me gustaría poder leer para la próxima vez, si alguien quiere hacerlo, testimonios del diario, de lo que escribe Einar, no de lo que escriben los novelistas con respecto a... En Oscar se lo dieron a ella, no sé si lo sabéis. Sí. Bien. Si nos vamos acercando al final de la película, digo lo que yo había pensado sobre el final de la película. ¿Qué os parece? Sí. Pues el final de la película para mí es la clave de toda la película. Y ahí volvemos a Freud y Lacan. Freud, en tanto que al final de la película hay un sueño, ¿os acordáis? Y Lacan, en tanto que el significante amo. El sueño que tiene, dice: he soñado esta noche que mi mamá me llamaba Lili. Ese es el significante que va a marcar toda su vida. Ella tiene que ser, como significante amo, ese uno, eso. ¿Cuándo va a descubrir eso? Cuando algo toque, la media en este caso, toque ese significante que lo hace renacer de nuevo. Y el sueño del final, es la confirmación para mí que efectivamente toda su vida ha estado marcada por ese inconsciente que su madre le nombró. Es como todo hijo, es nombrado. Es el otro que te nombra. Y le nombra con el significante Lili. Me pareció genial por parte del director de cine
por parte no tiene. El ponerlo ahí. Sí, digamos, enlazar en la trayectoria de ese sufrimiento, que podía ser una anécdota desde la historia, podía ser una anécdota rompedora, aunque como Teresa ha dicho antes, en ese siglo 1875 hasta el 1850 hay una revolución industrial muy fuerte que cambia todas las costumbres, pero luego el siglo siguiente cambia también las costumbres. Podemos pensar que eran, digamos, unos avanzados en su época. No voy a decir para su época, pero podríamos decir que eran unos avanzados para su época. Pero no, yo no lo veo desde ese ángulo, que lo es, porque no había mucha gente que hiciera eso, sino para encontrar la explicación de por qué él se ve empujado, empuja a la mujer. Y el empuje a la mujer es porque fue nombrado por la madre, Lili. Pero él escogió Claro, eso. hay una Hombre, claro, elección ante eso. sí, claro. No puede ser La nombrado de madre muchas puede ser formas, claro. Ya, pero es nombrado el inconsciente, ¿eh? El inconsciente Y manda, el otro no. Sí, pero es nombrado el inconsciente, no es que cuando el niño ya es mayorcito, que guapo eres, que feo, que inteligente y tal, no son esos nombramientos los que son tan imperativos, no te puedes creer o no. Es el inconsciente, he soñado que mi madre me llamaba el Lili, es ahí lo mismo. Y lo ligo entre el sueño freudiano y el significante amo lacaniano. Pero entonces era indudable que fuera a surgir esto, este empuje. Según este ¿Sí? relato, sí. No podría haber quedado velado toda su vida. Ahí volvemos digamos lo que también llama Lacan la contingencia. Quiero decir que si jamás se hubiera puesto una media o jamás se hubiera tocado su cuerpo, que despertara, digamos, Bueno, en la esa película pulsión. se ve, perdona, en la película se ve que hay pocas escenas donde esto, que es cuando está con el delantal, que está con Hans, le da un beso, hay una bofetada, pero luego pero vamos, sí parece que haya todo el tiempo empujes con las contingencias, pero hay varias escenas. Sí, pero la que marca un antes y un después es ese placer que descubre con inquietud. Sí. Con inquietud, por eso hemos dicho que era una película para mí inquietante, porque el primero inquietado es él, antes de descubrir. Y eso es una contingencia, que es de que la mujer le hiciera falta, que no estuviera, tal. Por eso que decirte que todos tenemos, digamos, más o menos marcado nuestro fatum, nuestro proyecto, pero luego está la contingencia y el deseo de cada uno que va a ir para aquí o para allá. Eso ya. Sí, porque ahí resulta que sí que él le revela a ella que tendría que ver con esa otra escena en que los dos niños adolescentes Se besaron. y tal, pero que realmente es otro tipo de abrochamiento. Yo creo que ahí ha tenido mucha vista el director. O sea, que en principio me parece una película muy comercial, No. pero luego le tenemos signos de inteligencia muy particulares. Muy bueno, ¿no? sí, muy O sea bueno, que- sí. Sí, y además, la escenografía que me parece... claro, y además lo que me parece genial del director es que el sueño te lo pone al final, es decir, cuando uno ha llevado toda la película y te quedas inquieto y qué, por qué, y etcétera, te da una clave. Esa clave te da al principio y igual pasa desapercibida, etcétera. En ese sentido me hace un director muy agudo. Yo lo que veo, solamente añadir una cosa, bueno, está claro que vemos que todo este tema gira alrededor de la feminidad, para hombres y para mujeres. Eso está queda claro, ¿no? La feminidad siempre ha sido, a lo largo de la historia de la humanidad, un enigma, lo femenino, el enigma de hasta hoy en día, o sea, hay culturas que lo cubren porque no lo pueden soportar. La feminidad, que no es la maternidad, la feminidad. Y yo lo que pienso de esta película, Paco, es que, o Teresa, los abrochamientos no se dan, porque al final él va a la muerte. No hay contención. Hay algo que yo no sé si influye o lo deja hacer o lo acompaña, porque al final está solo y ya no está, ¿Y ya no está? En las últimas operaciones creo que no. No, me lleva. Rosa. A mí hay otro punto de la película que me parece muy significativo.
Si puedes subir el tono. Sí, recordaréis todos que él está todo, es un pintor ya de éxito. Ella no, ella parece ser, según los datos biográficos ciertos, que hacía dibujos, dibujaba, era una buena dibujante, pero el que es un pintor reconocido y tiene, digamos, su caché y sus marchantes, es él. Pero él pinta un único cuadro, La Ciénaga, ¿os acordáis? Sí. Toda la película pinta el mismo cuadro. Solo cambia cuando empieza todo el movimiento de la media, el vestido, todo ese proceso de sufrimiento, transformación, empuje, cambia su forma de pintar y hace un cuadro diferente. Uno. En la película sale uno. Pero él está pintando, esto no es tan infrecuente. Hay pintores que están siempre con un mismo tema. No es una cosa que sea él el único. Pero a mí me parece significativo para esta película. Parecería haber un atrapamiento en una imagen, que es la que él reproduce una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso a mí me parece un aspecto muy interesante de la película. Y una cosa que he dicho Teresa, que yo la reitero y la repito. Al fin y al cabo son dos artistas, él y ella. Fijaros bien que para encontrar, digamos, una posible salida a la no relación sexual, que ha dicho antes Laia, la pregunta que salta a la vista es, bueno, si no hay relación sexual, ¿qué relación cabe esperar entre una pareja? Porque alguna relación tendrá que haber, si no sería... y estos sí que inventan, estos buscan, porque algo del ser de los dos está incompleto, ahí está faltante, algo del ser. Y en esa búsqueda, a partir de la falta del ser, es donde hay un intento de buscar el camino. Y bueno, luego está la vida si te lo facilita o no, pero que no es un, digamos, sería algo así como el paradigma de la pareja inconformista. Y eso que eran ricos y tal igual, pero sería eso, el paradigma de la pareja inconformista, que sabiendo del goce uno y otro, tener una vida placentera y amorosa en una época, descubriendo él, digamos, algo de ese empuje a la mujer que rompe lo que había, pero que no obstante, a partir de la rotura, intenta reconstruir algo entre los dos, codo a codo. Eso sería un intento de suplencia de la no relación sexual. Y eso me parece que el director, yo no sé si lo quería decir o no, pero en cualquier caso lo deja ver. No sirve, eso, ¿verdad? No sirve, no sirve. ¿No? Una palabra. Es que yo no he visto la película, pero por lo que habéis contado, por la contingencia y en relación al empuje a la mujer, si él está dispuesto a 10 años, ¿no? Me parece haber entendido, de sufrimiento, de operaciones y demás, a mí me cuesta trabajo creer que sea por algo contingente entendido como casual. Si no es esa contingencia, no habría sido otra. Sí, claro, claro. Sí, cuando claro. ha soñado, Sí, claro, está ¿no? de alguna manera designado. Lo digo porque alguien ha preguntado antes. Sí, no, en la si película... era posible que hubiera acabado de otra manera o tal. Y entonces habéis contestado como que era algo contingente, como casual. Lo que yo entiendo, vamos, está cogido. Lo que es contingente es que eso aparece en el momento que él se pone las medias. En ese instante, porque si no hubiera sido ese, probablemente hubiera habría sido habido o otro, ninguno, puesto que él- o ninguno. Digamos iba a decir desgraciadamente para mucha gente no hay contingencia, con lo cual la vida es de borrego. Nacen, se procrean, cometan, pero no hay nada que altere nada, Y en ese sentido puede decir, está escrito desde el principio y sigue ese guión y punto y final,
y si te mueres viejecito y sin mucho daño, mejor, y punto. Se acabó. Siempre hay algo, Paco. Sí, pero por Siempre eso, hay algo. pero por eso quiero insistir en el tema de la contingencia, pero luego está la responsabilidad del sujeto de oír la contingencia, de encajarla, de hacerse cargo de la contingencia. Eso ya es otro paso más adelante. Y eso no está dando a todo el mundo. Ni que la contingencia se dé, ni que se escuche, ni que la encajes. Yo pienso que ahora estás diciendo algo que me parece fundamental. Realmente la ciénaga es el acontecimiento en el cuerpo que se le produce y con eso hace arte. Exacto. Y cuando se le vuelve a producir un acontecimiento en el cuerpo que es de otra índole, que es contingente lo uno y lo otro, no hay abrochamiento, como bien decía Teresa. Con eso vuelve a hacer arte y es pionerísimo en hacer arte con su cuerpo. Porque después en el tiempo del arte más posterior vemos cómo se hacían que sí cortes, que sí no sé qué. Entonces hace un padecimiento de otra índole y también hay que tomarlo desde ahí. Sí, sí. Y ahí me parece inteligentísimo, siendo que la película la califico como comercial, y que ha beneficiado como para que se reconozca toda la obra de Gerda, fundamentalmente porque tiene unas ilustraciones art déco maravillosas. Y además como muy del erotismo de ese tiempo, o sea, Sí. yo pienso que son dignas de ver. Y todo lo que tiene que ver además con la escenografía y la ambientación en un pintor danés, que yo pillé una exposición, y os lo he contado a varios de vosotros, sobre Dreyer, y entonces como ponían como antecedentes a Hammershøi, y entonces todo lo que tiene que ver con la ambientación tiene que ver con este pintor danés anterior a Dreyer, que sabéis que en Gertrud o en alguna otra pues toma bastante de este pintor que era Hammershøi, que os lo recomiendo en internet, que si se puede ver es una preciosidad, porque son figuras solitarias, lo que tendría que ver con un poco el destino de todo esto, ¿no? ¿Cómo te llamas? La chica que ha hecho la pregunta, ¿cómo te llamas? Yo, Laura. Laura, es justamente al revés. Se pasa de 1920 a 1930 sin operarse nada, viviendo en París, disfrazado de mujer y sintiendo todo ese goce voluptuoso. No sé si Teresa lo ha explicado bien, pero que en un momento determinado lo va a plasmar en el cuadro. Cuando siente un empuje de eso, va al cuadro. Es una solución muy novedosa, o sea, muy única. Eso es la singularidad de este hombre. Las operaciones cubren solamente 3 años de su vida. Del 30 al 31 que muere. Del 30 al 33. Se va a Alemania en el 30. Y muere en el... Bueno, en el 31. Ah, pues era antes. Antes lo que habéis dicho. Pero vivió en París. De 1900, mira, os cuento. Se casan en 1904. Luego se quedan en París a partir de 1912. Él tiene 29 y ella tiene 26. De 1920 a 30 están en París y él vestía habitualmente de mujer, presentándose como la prima de Einar. Él tiene 46 años. Y en 1930 viaja a Alemania y sufre 5 operaciones en 2 años. O sea que, bueno, da igual. Quiere decir que el periodo de quirúrgico es mínimo frente a toda su vida. Quiero deciros también que en el presidente Schreber la locura que tiene es mínima frente a toda su vida. Pero entonces, ¿qué hablarías? ¿De una estructura psicótica o de una neurosis? Porque el rollo del mismo cuadro y tal, a lo mejor apuntaba lo que decía Paco antes, esa falta de ser, ¿no? Hablo de una estructura psicótica desde el último Lacan. Lacan, no sé si lo sabéis, pero al final de su obra, lo que considera es que hay 3 registros
simbólico, imaginario y real que constituyen a una persona. Y que si se rompen por contingencias, imaginario, simbólico y real, sería como unas cadenas formando un nudo. Entonces digamos que emergen acontecimientos de voces en el cuerpo que son totalmente fuera de significación, de alguna forma. Hablo desde ese punto. Entonces, en el caso de Einer, entonces es 1 a 1. También para la neurosis es 1 a 1. Pero aquí es 1 a 1. Y digo que lo que yo no, Teresa, que se ha ido, dice que en el caso de Einer, en vez de producirse un abrochamiento, una contención, por decirlo con palabras de la calle, no tan técnicas, lo que se produce es, lo lleva al arte. Y en la ciénaga esa va como conteniéndose. Sí, como subvencia. Es un cuadrito donde él se mete ahí y ahí se contiene. Hasta el final, que justamente cuando empieza a operarse, le dice ella, ¿por qué no te haces artista? Y dice, no quiero ser artista, quiero ser mujer. Esa frase... Bueno, queda en el aire, y lo lanzo así, pero no para ahora, porque eso nos llevaría mucho más tiempo, pero por si acaso sirve para reflexión y complemento del personaje, desde el punto de vista psicoanalítico. Cabe la hipótesis de preguntarse qué hay en él de pulsión de muerte. ¿Cuál es, digamos, qué hay en él, en él y quién es en ella, qué hay en él de pulsión de muerte, ¿no? Porque, bueno, digamos, él no ignoraba los riesgos que había, digamos, y entonces, digamos, esa guerra entre la pulsión y el empuje a la mujer como un deseo decidido, pero el riesgo real que había, porque era un pionero y en manos de gente que experimentaba casi por primera vez, ahí hay algo, yo me pregunto si no hay algo también de la pulsión de muerte en él. Pero esto lo dejo así en el aire para otro día si acaso. Hombre, yo creo que es muy interesante porque lo que a él lo mata es que es ser madre. Pues yo digo que la feminidad es lo que está en el centro de todas estas problemáticas, pero no la maternidad. La maternidad a costa de la muerte. Sí. Por favor, mantener el silencio, si no, no nos oímos, por favor. Una contingencia es lo mismo que una sombra. Una contingencia es algo que ocurre. Es lo mismo que lo que se llama psicología, una sombra. Es algo que ocurre que no te esperas. Te sorprende. Hay un psicólogo alemán. Es algo no Una sorpresa, algo que de repente sorprende. Algo no necesario. Ocurre porque ocurre. Es un azar, una contingencia. No es una sombra. No. Es algo no necesario. Eso nos pasa a todos. De momento algo que ni estaba previsto ni nada, ni que te lo imaginas, te produce un boom que te deja... Eso pasa, nos pasa a todos. Por eso, cuando he dicho psicosis en el sentido del último Lacan, para la neurosis es exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Por eso cuando he dicho, ojo, que ser psicótico no significa ser irresponsable, como demuestra el profesor Schreber, tomado por Freud, como ejemplo, es para decir que no... Al neurótico le pasa lo mismo, o sea que... es lo mismo. Y ver toda... Y sobre todo va enfocado mucho a este último Lacan y nuestra forma de verlo todo esto desde el lado de lo singular de cada uno. La ciencia dice, a todo transexual le fallan las de no sé cuántos del ADN, la hormona de no sé qué.
por eso lo vamos a clasificar en el grupo de transexual. Ojo, nosotros no decimos eso. Yo diría que para nosotros lo que es importante, y eso me refiero también a Lacan, es cómo saber hacer con eso que te ha tocado. Y antes ha nombrado al principio de la presentación Pepe muchos casos de travestismo, que cada uno tendrá sus anudamientos y están ahí, viven toda su vida perfectamente así. Y luego en la vida amorosa de cada uno sabemos la cantidad de creaciones que hay que hacer porque no existe una normativa. Todo el mundo sabemos. La próxima será el día... hacemos eso, continuamos con la otra. Pues va a gustar mucho. Es mucho más bonita que esta. ¿Puedes decir el nombre? Una nueva amiga, Inubela. A mí, de François Ozon. Si queréis, dejadme por favor el mail porque está online. Os puedo mandar el enlace por el mail online. La película. Os mandaremos la próxima fecha porque la tenemos que terminar. Habíamos traído hoy la canción, pero ya la veréis. Muchas gracias a todos.